Round one. Fight. En el versículo 7 que también se dice mismo Jehová que me he arrepentido. Esto está en la misma Torá. Esto no es invento mío, esto no es hablar por hablar, decir que no dice esta otra cosa, sino que lo tiene en la misma Torá. Uy, sí, claro. Y Jehová no solamente se arrepintió aquí, se arrepintió en muchos versículos de la Biblia, como por ejemplo en Jonás, capítulo 3, versículo 10, dice que se arrepintió de destruir Nínive, y luego volvió a arrepentirse y terminó destruyendo Nínive. Ya basta, por favor, ya basta. También en el censo de Israel se arrepintió cuando le dijo al ángel, detente, porque Jehová se arrepintió. Explíquenme eso, porque no solamente se trata de una mala traducción. Si ven, la misma Torá lo está diciendo. El término hebreo que se usa ahí en Génesis 6 es Nahan. Ahora, ¿qué significa Nahan? Nahan tiene que ver con lamento, tiene que ver con sentir pesar. En su contexto. Por lo tanto, cuando hablamos de Nahan, está hablando de qué? De sentirle un pesar, de un lamento. No tiene que ver de una retractación como tal, sino de un lamento, de un pesar, de un sentir. Eso tiene que ver Nahan. Mientras que en Números 23:19, ese término arrepentir, más bien está en un contexto de cumplir las promesas y los decretos que Dios hace. Por lo tanto, cuando Dios promete algo o decreta algo, Él no se retracta de sus promesas, no se retracta de sus decretos. ¿Acaso es el mismo contexto en Génesis 6:6? No, no es el mismo contexto, porque claramente la palabra tiene su acepción. Cuando dice arrepentirse en Génesis 6:6, tiene que ver con su lamento o con el sentir pesar. ¡Wow! Esa no me la esperaba. Esa palabra Nahan también significa vengar. Según el contexto, mi estimado, en ese contexto no se interpreta vengar. Jehová se venga. Por supuesto. ¿La venganza es un fruto del bien o un fruto del mal? Depende, porque cuando Dios habla de venganza, no está hablándote en un sentido pecaminoso. Cuando Dios te habla de venganza, te habla de aplicar justicia, de ser justo, de dar su justo pago y retribución a aquella persona que ha cometido un acto vil, un acto pecaminoso, un acto desastroso, un acto completamente abominable. Por eso Dios dice, mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor. ¿Pero contra quién lo haces? ¿Contra los inocentes? No, sino contra las personas que son culpables. A ellos Dios ejerce su venganza, o sea, su justicia. Round two. Fight. ¿Es justo que los hijos paguen el pecado de sus padres? Que si es justo que los hijos paguen por el pecado de sus padres, no, pero yo sé con qué me vas a salir. Me vas a salir, por ejemplo, con la matanza de los niños, por ejemplo, en Josué o en otros pasajes, ¿verdad? Me vas a salir con eso, ¿verdad? Es lógico, sí, todos lo sabemos. Eres patéticamente predecible. Ok, muy bien, perfecto. Pero si tú te das cuenta, Jennifer, si has estudiado el libro de Josué en todo su contexto, date cuenta que esas culturas paganas eran culturas paganas, para así decirlo. Culturas que incluso sacrificaban a sus propios hijos ya para ofrecérselos a Baal, para ofrecérselos a sus dioses. Dime ¿tú crees que esas culturas cuando sacrificaban a sus hijos, eso es algo bueno? ¿Eso es algo bonito? ¿Tú consideras eso que es algo bello? No, tampoco, también no es bueno, pero el pueblo de Israel hacía lo mismo. ¿Cuál es la diferencia entre el pueblo de Israel, que hacía lo mismo que los demás pueblos, sacrificando a sus propios hijos? Israel tenía la orden de Dios de sacrificar hijos. ¿Dónde? No, los otros pueblos tampoco. De hecho, los otros pueblos no tenían la culpa porque Jehová no se les presentó a ellos como el Dios de ellos. Tú me dijiste que Israel también hacía lo mismo. ¿Me puedes demostrar eso? Sí, vamos a buscar. A ver. Y los contaminé. Cuando mismo Jehová les dice, los contaminé en sus ofrendas. Eso está en Ezequiel 20:26. Dice, por eso yo también ya les di estatutos que no eran buenos y decretos por los que no podrían vivir. Y los contaminé en sus ofrendas cuando hacían pasar por el fuego a todo primogénito para desolarlos y hacerles saber que yo soy Jehová. Ok, y Jehová también dice que me darás al primogénito de tus hijos y harás lo mismo con él, lo mismo que hace con el primogénito de tus animales. Ajá, ¿y qué es lo que hacían? El primogénito de sus animales, lo sacrificaban. Porque mío es todo primogénito de que yo maté a todos los primogénitos en Egipto. Cuando habla de que mío es todo primogénito, se habla de consagración, mi estimada. Y todo primogénito es consagrado al Señor. De hecho, eso está en la ley. Cuando tú lees el libro de Levítico dice que todo primogénito será consagrado al Señor. Con eso tiene que ver, no tiene nada que ver con lo que tú me estás mencionando. Ahora,
Pero ¿cuál sacrificios? Él no pide sacrificios ni siquiera de animales. Así es, y Dios nunca ha pedido sacrificios humanos. De hecho, cuando Dios mismo pone a prueba a Abraham y le dice, sacrifícame tu hijo Isaac, ¿acaso Dios es porque realmente estaba haciendo? No, Dios no se complace en tales sacrificios, sino que Dios estaba poniendo a prueba la fe de Abraham, porque finalmente Dios detiene a Abraham y le dice, no le hagas ningún mal, y luego Dios le presenta ahí un animal para que este animal sea sacrificado, ¿no? Y no su hijo, porque Dios no se complace en tales sacrificios, porque si Dios se complaciera en los sacrificios de los hijos de los hombres, entonces pues para qué Dios condenaría entonces a estas culturas paganas que claramente practicaban este tipo de actos abominables, como el pasar a sus hijos por el fuego o ofrecerlos en sacrificio en honor a sus falsos dioses. No tiene sentido, sería una contradicción al texto bíblico. Entonces cuando luego el texto dice, y los contaminé en sus ofrendas cuando hacían pasar por el fuego a todo primogénito, ¿por qué pasa eso? Esto es una orden de Dios, no es una orden de Dios, sino que los judíos en el contexto se habían contaminado con prácticas paganas, y como ellos se habían contaminado con prácticas paganas, por eso es que cuando tú lees el verso 27 dice, por tanto, hijo de hombre, habla a la casa de Israel y diles, así ha dicho Jehová el Señor, aún en esto me afrentaron vuestros padres cuando cometieron rebelión contra mí. ¿Te das cuenta? Esto no era un acto que era aprobado por Dios, sino que Dios más bien veía eso como una afrenta, como algo, como una deshonra, como una traición que ellos hicieran tales actos. Dios no se complace en tales sacrificios. Round 3. Fight. El primogénito de David con Betsabé, Jehová lo hirió. Y después el segundo hijo de David con Betsabé era Salomón. Pero a Salomón sí lo amó, pero al primogénito lo aborreció. Pero eso, ¿tú cómo lo entiendes? ¿Cómo entiendes tú? Lo mató al bebé. Por más que David le oró para que tuviera piedad por el bebé, Jehová lo mató. Me estás confundiendo, creo que historias. Me estás confundiendo la historia de Jacob, Esaú con la de David. No, estamos hablando de todos los primogénitos que Jehová mató en la Biblia. Cuando vamos nosotros a Segunda de Samuel y nosotros leemos el texto bíblico, ¿qué dice ahí David? Porque David comenzó a orar justamente, ¿por qué? David comenzó a orar para que su hijo se recupere. Pero el mismo David, en ese versículo bíblico dice, cuando luego se entera de la muerte de su hijo, David dice, he aquí, yo iré a donde él está. Pero la pregunta es, ¿cuál era la creencia judía de la época? ¿A dónde iban? Pero él ya no volverá a mí. Yo iré a donde él está, pero él ya no volverá a mí. ¿Cuál era la creencia de David? Lo que dice Eclesiastés capítulo 12, versículo 7. Y el cuerpo vuelve al polvo de la tierra, y el espíritu va a Dios, quien lo dio. David sabía claramente que el espíritu de su hijo estaba en la misma presencia de Dios. Entonces, David subió al cielo. Por supuesto. La Biblia dice que David no subió al cielo. Uy, ahora, ¿dónde lo dice eso, señora? Vamos a buscarlo. Sí, ¿no? David no subió al cielo. Vamos a buscarlo, espera. Muy bien. Google. Hechos capítulo 2, versículo 34 al 36. Ah, ya, porque nadie subió al cielo. David no subió al cielo. Esto se va a poner feo. Entiendo que a pesar de que David no había subido a los cielos, él sabía muy bien, por inspiración del Espíritu Santo, que allá, ¿verdad?, había un Señor en los cielos. Por eso David, a pesar de que no subió al cielo, él dijo en vida, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de sus pies. A pesar de que él no había subido al cielo aún, él dijo esta palabra y lo dijo por inspiración del Espíritu Santo. Pero